Las 2 semanas anteriores que hemos estudiado el tema de espacios vectoriales, estudiamos el tema de vectores, ¿verdad? Toda la parte introductoria de vectores, y la semana pasada que estudiamos paralelismo, perpendicularidad, proyección ortogonal, producto cruz. Con eso terminamos el tema de vectores. Ahora, las siguientes 2 semanas vamos a estar estudiando el tema de rectas y planos. Hoy va a ser de rectas. La siguiente semana, la siguiente clase va a ser de planos. La siguiente semana continuamos con planos y luego vemos ejercicios combinados de rectas y planos. Los contenidos de esta semana los evaluaremos en el último quiz de cátedra que tienen el jueves de la próxima semana. Entonces, los contenidos de esta semana se evaluarán en en el quiz número 6, quiz 6 y último de cátedra, pues para que lo tengan presente y vayan estudiando. Preguntas, comentarios. Entonces vamos a iniciar con el tema de rectas. Ustedes ya conocen algo de rectas, ustedes conocen rectas en R2, que es lo que se estudia en la parte de geometría analítica, ¿verdad? Que se estudia un poco en matemática general. Recordemos que en R2 las rectas poseen ecuación de la forma y igual a mx más b, ¿verdad? Donde m se le conoce como la pendiente de la recta y me da el grado de inclinación de la recta con respecto al eje horizontal, ¿verdad? M se puede definir como la tangente de este ángulo. Entonces, la pendiente me da o me indica la inclinación que posee la recta, ¿verdad? Entonces, por lo que sí conocemos, ya ustedes saben que si conocemos la pendiente y un punto por donde pasa la recta, podemos determinar la ecuación de la recta. Más o menos, eso es lo que ustedes conocen de R2. Dado la pendiente y un punto, podemos determinar sin ningún problema la ecuación de esa recta en R cuadrado. Así, para determinar una recta, solo hace falta conocer la dirección, que me la da la pendiente, y un punto contenido en ella para poder determinar completamente la ecuación. Esto en R2. En R3, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, el espacio, la situación es muy similar. Conociendo la dirección y un punto por donde pasa la recta, esta queda completamente determinada, es decir, podemos determinar su ecuación. Vamos a estudiar 3 formas diferentes de expresar o de escribir la ecuación de una recta. Muy similar en R2, si ustedes recuerdan en R2 se conocen, o sea, hay 2 formas o dos formas distintas de escribir la ecuación de una recta. La pendiente intersección, que es esa que está escrita ahí, y la punto pendiente, que es esta que está escrita aquí. En cualquiera de los 2 casos yo necesito la pendiente y un punto. Solo que en una, además de la pendiente, voy a necesitar la intersección con el eje Y. Pero son 2 formas distintas de escribir la ecuación de una recta. En R3 vamos a estudiar 3 formas distintas de escribir la ecuación de una recta. Ahorita vamos a pasar a estudiar eso. Primero vamos a definir lo que es una recta. Entonces, en R a la 3 también, dado la dirección de la recta y un punto en la recta, vamos a poder determinar la ecuación de esa recta.
Al vector que nos va a indicar la dirección, le vamos a llamar el vector director de la recta. Entonces, dado el vector director, es decir, un vector cualquiera que me indica la dirección de la recta y un punto sobre la recta, vamos a poder determinar la ecuación. Voy a tratar de explicar brevemente de dónde se deduce o cómo se deduce la definición de recta y la forma vectorial de la ecuación de la recta. Entonces, si en R2 necesitamos la pendiente y un punto, en R3 necesitamos el vector director y un punto. Entonces, vamos a suponer que conocemos el vector director, este vector en azul que tenemos acá. Y un punto, llamémosle X a ese punto. Entonces, el vector V y el vector X son conocidos. Y nos interesa determinar la ecuación de la recta L. La ecuación que pasa por ese punto y tiene la dirección de este vector V. Esa recta es un conjunto de puntos, un conjunto infinito de puntos. ¿Qué satisfacen esos puntos? Vamos a ver qué ecuación satisfacen esos puntos. Vamos a suponer que tenemos la recta L. Nos vamos a dar un punto, otro punto cualquiera sobre esa recta L. Llamémosle P a ese punto. Entonces, el vector PX, voy a dibujarlo. El vector PX, este vector que dibujé en rosado, es paralelo al vector V. Como es paralelo, entonces ese vector PX es múltiplo escalar de ese vector V. ¿Recuerdan la caracterización de paralelismo entre vectores? Entonces, este vector PX es paralelo a este vector V, por lo tanto, PX es múltiplo escalar de V. T es un escalar. Ese vector PX, este vector PX, yo lo puedo calcular como el vector X menos, perdón, el punto X menos el punto P, ¿verdad? Para anclarlo en el origen. Suponiendo que X tiene coordenadas X, Y, Z, porque es un punto cualquiera sobre la recta, y P es un punto cualquiera sobre la recta, entonces de esta ecuación yo sustituyo el vector PX por esta expresión y despejo el punto X y se obtiene esta ecuación. Entonces, cualquier punto sobre la recta satisface esta ecuación. Entonces, todo el conjunto de puntos X, Y, Z que satisfacen esa ecuación forman la recta. Y esa es la llamada ecuación vectorial de una recta. Y es con la que vamos o una de las ecuaciones con la que vamos a trabajar. Entonces, basta conocer un punto, este punto P, sobre la recta, y el vector director V para determinar la ecuación de la recta. Basta conocer un punto y el vector director y podemos determinar la ecuación de la recta. La recta van a ser todos aquellos puntos que satisfacen esta ecuación, igual que en R2. En R2 la recta es todo el conjunto de puntos que satisfacen esta ecuación. Lo mismo en R3. Entonces eso es lo que se define como recta. Dice sea P un punto, V un vector en R a la 3, diferente del vector nulo. Se define la recta L que contiene al punto P y tiene como vector director a V como el conjunto de puntos X que satisfacen esta ecuación. Esa ecuación, ¿de dónde se deduce? Bueno, esa ecuación se deduce de que el vector PX tiene que ser paralelo al vector V y por lo tanto múltiplo escalar. Y a partir de esta sale la forma o la llamada ecuación vectorial de la recta. Entonces, el vector director resulta que ya nosotros sabemos, ¿verdad? Que
Este vector director tiene infinitos vectores que representan el mismo vector y tomamos el representante anclado en el origen. Entonces, si yo tengo un vector v, ¿verdad? Puedo trabajar como vector director cualquier vector paralelo a ese vector. Y no necesariamente con la misma magnitud, podría ser con diferente magnitud. La cuestión es que sean paralelos. Si son paralelos, es más, en dirección contraria, si son paralelos, todos van a tener la misma dirección y todos van a definir la dirección de la recta. Entonces tienen por ahí la definición de lo que, o el teorema de lo que es el vector director. Sea él una recta con vector director U, entonces cualquier vector paralelo a U se puede tomar como vector director de L. Vean que dice paralelo. Entonces puede ser dirección contraria, puede ser diferente magnitud, no hay problema. El requisito es que sea paralelo, porque no importa si es este que tiene menor magnitud que este, los dos definen o los dos tienen la misma dirección, por lo tanto definen la dirección para la recta. Yo podría tomar como vector director este o el anclado en el origen. Cualquiera de esos me funciona como vector director. Entonces, tenemos tres formas distintas, o vamos a estudiar tres formas distintas de escribir la ecuación de una recta. La ecuación vectorial, que es la que les mencioné anteriormente, cualquier punto de la recta satisface. Este es el punto dado y este es el vector director. Entonces, suponiendo que este es el punto dado y este es el vector director, esta es la forma o la ecuación vectorial, la forma vectorial de la ecuación de una recta. El punto dado, ¿verdad? Alguien podría decir, bueno, pero estoy mezclando peras con manzanas. No, podemos ver esto como el vector anclado en el origen, o sea, el vector del origen al P. Entonces, esto es una suma de vectores. Entonces, cuando nos dan un punto, sí, nos dan un punto, este es el punto. Cuando yo lo coloco acá para que esta ecuación tenga sentido, entonces lo trabajo como el vector anclado en el origen con punto final P. O sea, aquí P con este punto como vector. Ahora, comúnmente uno ahí hace un abuso del lenguaje y dice el punto P, pero no es correcto decir el punto P, aunque uno lo dice por abuso del lenguaje, ¿verdad? Por simplicidad, para no estar diciendo el vector con punto final P, porque este es el punto dado. Pero cuando yo escribo esta ecuación, estos son vectores, ¿verdad? Entonces el vector X anclado en el origen, ¿verdad? Que sería este vector de acá. Ahí. Este vector de acá sería cuando yo lo escribo acá, porque esto es suma de vectores, por lo tanto este tiene que ser vector. Y el vector con punto final P, esos dos vectores, cuando hablamos de la ecuación, por eso se llama vectorial, ¿verdad? Entonces, esto es el vector con punto final P, es decir, este vector en anaranjado. Este es el vector con punto final X, este vector en rosado, y este es el vector director. Entonces, para que tenga sentido, porque esto es un vector, entonces yo no puedo sumar vectores con puntos. Entonces, en realidad es vector, vector y vector, igualdad entre vectores. Ahora, uno hace por ahí un abuso incorrecto y comúnmente dice el punto por donde pasa la recta. En realidad sí, podemos ver como el punto por el cual pasa la recta, que es el punto dado, y el vector cuando ya hablo de la ecuación vectorial. Esa fue la que dedujimos rápidamente, ¿verdad? Aquí a través de esta interpretación geométrica. Ahora, hay otras dos formas de escribir la ecuación de una recta, que es la forma paramétrica y la forma simétrica. Entonces, la paramétrica va a ser un sistema de ecuaciones. Se pasa de una a otra sin ningún problema. Este sistema se obtiene a partir de este. Si yo hago igualdad de vectores, ¿qué me queda? X igual a A más TU.
T1, que es esta ecuación de acá. Y igual a B más TU2, que es esta expresión de acá. Y Z igual a C más U3. Entonces, este es el sistema de ecuaciones paramétricas de la recta. T es un número real cualquiera. Este T, el parámetro, me va a ir generando los puntos de la recta. Si U, que es el vector director, es conocido, el punto es conocido, ¿cómo yo genero el conjunto de puntos que forman la recta? Simplemente a la T le voy dando números reales y voy calculando todos esos puntos que conforman la recta. Otra forma, la simétrica. La simétrica podemos obtenerla a partir de la paramétrica y se obtiene al despejar T. Yo despejo T de esta ecuación. Yo despejo T de esta ecuación. Y yo despejo T de esta ecuación. Entonces voy despejando la T. Y como T es igual a T igual a T, se obtiene esta expresión de acá. Despejen T de acá, lo pueden hacer sin ningún problema. Si ustedes despejan T de la primera ecuación, ¿qué me queda? Me queda X menos A igual a T1. Es decir, X menos A entre U1 igual a T. Si despejan la T de la siguiente ecuación, les va a quedar Y menos B entre U2 igual a T. Y si la despejan de la tercera, Z menos C entre U3. Y como T es igual a T igual a T, entonces yo igualo estas tres expresiones y esa es la forma simétrica, las ecuaciones simétricas. ¿Por qué se habla en plural? Porque en realidad aquí hay tres ecuaciones. Las dos primeras es una ecuación, las dos últimas es otra ecuación y la primera con la última es otra ecuación. Es una igualdad entre tres expresiones, me genera tres ecuaciones diferentes. Entonces, esto es un sistema de ecuaciones, esto es un conjunto de ecuaciones y esto es una ecuación. Entonces, hablamos de la ecuación vectorial, de las ecuaciones paramétricas y de las ecuaciones simétricas. Las ecuaciones simétricas tienen un detalle. ¿Qué sucede si una de estas expresiones es cero? Porque yo podría tener como vector director, por ejemplo, el vector 1, 0, 3. Es decir, este U2, 0. Si ese U2 es 0, ya yo no puedo hacer este despeje. ¿Qué me queda si U2 es 0? Me queda Y igual a B, nada más. Entonces, si U2 es 0, yo escribo Y igual a B, esa sería una ecuación, y de las otras dos despejo, y ahí sí puedo igualar la T con T. Lo mismo si si U1 es 0, si la primera la primera componente del vector director es 0. Si la primera componente es 0, ¿qué me queda aquí? X igual a A, esa sería una ecuación, y de las otras dos sí despejo T. Eso sería, es más, podrían ser que dos sean 0. Entonces me queda X igual a A, Y igual a B, y la ecuación para Z. Preguntas. Entonces vamos a empezar con el ejemplo más sencillo, como si estuviéramos en R a la 2. Si a mí me dan la pendiente y un punto, la ecuación sale sin mayor problema, ¿verdad? Tengo la pendiente, sustituyo la pendiente, Y igual a MX más B, sustituyo el punto dado y con eso averiguo B y ya tengo la ecuación de la recta. Es más, para las rectas en el espacio es más directo todavía. Si yo tengo el punto por el cual pasa la recta y el vector director, la ecuación vectorial es directa. Las que llevan un poquito más de trabajo es la simétrica y la paramétrica, pero la vectorial es directa. Entonces, cualquier punto de la recta satisface el punto dado más t veces el vector director. Vean que me dice halle o encuentre la ecuación vectorial, bueno, ahorita vamos a las simétricas y las
paramétricas de la recta que pasa por este punto y tiene vector director ese de ahí. Bueno, la ecuación vectorial es directa. Esa es la ecuación vectorial de la recta. Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones paramétricas? Tienen que saber pasar de una forma a otra. A veces nos dan la ecuación vectorial y nos piden las paramétricas, o nos dan la paramétrica y nos piden las simétricas, entonces hay que saber pasar de una a otra, pero es muy sencillo. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones paramétricas? Hagan igualdad de vectores. X es igual a menos 5 más 8t, Y es igual a 2 menos t, y Z es igual a 7 menos 2t. Vean que en la forma paramétrica, este es el punto, las coordenadas del punto por el cual pasa la recta, menos 5, 2, 7. Y los coeficientes de la t es el vector director de la recta. Ahora bien, ¿cuáles son las ecuaciones simétricas? Entonces despejemos t de cada ecuación. Entonces, si yo despejo t de esta ecuación, ¿qué me queda? X más 5 entre 8. Si yo despejo x de esta, ¿qué me queda? X menos 2 entre menos 1. Y si yo despejo t de esta, ¿qué me queda? Z menos 7 entre menos 2. Entonces, las ecuaciones simétricas son estas de acá. En las ecuaciones simétricas es donde hay que tener más cuidado para identificar el punto y el vector director. Por eso a veces este negativo se deja en el denominador, porque si yo lo dejo, es fácil identificar que este es el vector director. El vector director era 8 menos 1 menos 2. Siempre las ecuaciones simétricas son de esta forma. X menos A, X menos B, X menos C. Entonces, A, B, C es el punto por el cual pasa la recta, las coordenadas del punto, y lo que está en el denominador es o son las componentes del vector director. Yo puedo sin ningún problema escribir estas ecuaciones de la siguiente forma. Es más, me las podrían dar así. Es común que me las den así. Es común que me las den así. Pero así tienen que tener cuidado, porque si ustedes a partir de la ecuación, que lo vamos a hacer ahorita, a partir de la ecuación tienen que identificar el vector director, para identificar el vector director tengo que llevarlo a esta forma. Es más, ni siquiera esa forma. Para identificar correctamente el vector director, yo este x más 5 tengo que escribirlo como x menos menos 5. Porque el punto por el cual pasa la recta es menos 5, 2, 7. Aquí es y, ¿verdad? No sé, no, perdón, aquí es y. Porque escribí, es que aquí escribí x, aquí es y.
siempre para identificar el punto por el cual pasa la recta y el vector director a partir de las ecuaciones simétricas, siempre tienen que estar escritas x menos y menos z menos, y entonces estos son las coordenadas del punto y estas son las componentes del vector director. Pero yo puedo dar como respuesta a esta, puedo dar como respuesta a esta cualquiera, no hay ningún problema. Pero sí, ahorita vamos a ver que a veces me dan la ecuación y yo necesito identificar el punto o el vector director, entonces tengo que llevarlo a la forma x menos a entre la componente, entre la primera componente, y menos b entre la segunda y z menos c entre la tercera. Entonces, bueno, voy a dar como respuesta, qué sé yo, esta. Cualquiera de las tres podría dar como respuesta. Entonces, esa es la ecuación o las ecuaciones simétricas, estas las paramétricas y esta la vectorial. Preguntas. Entonces, siempre, para determinar la ecuación de una recta, cualquiera forma, vectoriales, paramétricas, simétricas, yo voy a necesitar un vector director y un punto, siempre. Ahora bien, igual que en R2 yo necesito la pendiente y un punto. Pero resulta que ustedes saben, dado dos puntos, determinar la ecuación de la recta en R2. Toman los dos puntos, calculan la pendiente y toman cualquiera de los dos puntos para determinar la ecuación. Exactamente igual en R a la 3. Yo puedo determinar sin ningún problema la ecuación que pasa por dos puntos. Lleva un poquito, un paso más que el ejemplo anterior, pero eso no es ningún problema. No me indica qué ecuación, voy a trabajar la vectorial que es la más rápida. Entonces, ¿qué hacen en R2? Ustedes toman los dos puntos y calculan la pendiente. ¿Qué vamos a hacer en R3? Vamos a tomar los dos puntos y vamos a tomar como vector director de la recta bueno, vector director nada más. Vamos a tomar como vector director de la recta el vector que pasa por esos dos puntos. Puedo tomar PQ, QP, porque recuerden que puedo tomar cualquier vector paralelo. Yo voy a tomar PQ. Entonces, 2 menos 1, 1 menos 3, 4 menos 2. Voy a tomar como vector director ese vector. Y ya con eso puedo escribir la ecuación vectorial sin ningún problema. Ya tengo un punto. ¿Cuál de los dos puntos tomo? Cualquiera, igual que en R2. Si ustedes tienen dos puntos en R2, por ejemplo, estos dos puntos. Ok, sacan la pendiente, Y1 menos Y2 o Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, tienen la pendiente. Toman cualquiera de los dos puntos para sacar la intersección. Acá exactamente igual. Tomo cualquiera de los dos puntos para sacar la ecuación. No me indican cuál, voy a escribir la vectorial. Entonces, la ecuación de la recta sería cualquiera de los dos puntos P o Q, no hay problema, puedo trabajar Q. T que me pertenece a R. ¿Puedo dar esa como respuesta o puedo dar esta como respuesta? Cualquiera de las dos. Son equivalentes. Obviamente, si yo escojo esta, por ejemplo, ¿cómo yo genero puntos de la recta? Eso lo mencioné antes, voy a hacerlo en este ejemplo. No forma parte del enunciado del ejercicio, pero voy a aprovechar el enunciado para ver cómo se generan puntos de la recta. ¿Cómo yo genero puntos en la recta? Yo tomo la ecuación y le doy un valor a t.
Obviamente ya yo sé que este punto pertenece a la recta, porque es el punto o uno de los dos puntos por donde pasa la recta. Ese punto se genera con t igual a 0. Pero si yo quiero generar otro punto de la recta, si yo quiero generar puntos de la recta, simplemente le doy a la t valores. Por ejemplo, puedo darle a la t valor de 1. Entonces, el punto 1, 3, 2, 1 menos 2, 2, es decir, el punto 2, 1, 4. Es más, t igual a 1 me genera este punto de acá. 1 más 1, 3 menos 2, ajá, y 2 más 2. Este es un punto de la recta. Voy a llamarle, no tiene nombre, voy a llamarle L a la recta. Cuando a la recta se le pone nombre, ya lo van a ver ustedes, creo que en el ejemplo anterior no estaba. Cuando a la recta se le pone nombre, yo en este caso le llamé L, entonces escribe L, dos puntos, la ecuación, sea paramétrica, simétrica, cualquiera, L, dos puntos y la ecuación. Entonces, este punto pertenece a la recta. Les decía que estas son ecuaciones equivalentes. Me tienen que generar el mismo conjunto de puntos, la misma recta. Pero obviamente en esta ecuación, por ejemplo, el punto 2, 1, 4 se genera con t igual a 0 y en esta ecuación se genera con t igual a 1. O sea, yo genero el mismo conjunto de puntos, pero con t's diferentes porque no es exactamente la misma ecuación, son equivalentes. Me van a generar el mismo conjunto de puntos, pero con diferentes t, ¿verdad? Esta es una ecuación y esta es otra ecuación. Doy como respuesta cualquiera de los dos, pero si quiero generar el mismo punto con las dos ecuaciones es un t diferente. Como puede verse, en este caso, t igual a 1 me generó 2, 1, 4. En esta ecuación me lo genera t igual a 0. Esa es la forma de generar puntos de la recta. Yo puedo darle a la t cualquier número real. Si yo le doy a la t el valor de un medio, voy a generar otro punto de la recta. Si le doy a la t el valor de raíz de 5, voy a generar otro punto de la recta. Cualquier número real, ¿verdad? Me genera ese conjunto de puntos infinitos. Todo el conjunto de los números reales me genera ese conjunto de puntos infinitos. Entonces, cualquier número real me genera un punto de la recta. Entonces, dados dos puntos, también podemos determinar la ecuación de la recta en R3, solo que hay un paso adicional, el paso de determinar el vector director. Porque siempre voy a necesitar en cualquiera de las tres formas el vector director y el punto. Preguntas. Profe, entonces cuando nos dicen encuentre, uno simplemente como forma la ecuación o el sistema de ecuaciones. Ajá, en este caso decía encuentre y no me decían cuál ecuación. O sea, no me decían si paramétrica, simétrica o vectorial. Entonces yo di la más fácil o la más rápida. En realidad las tres son muy fáciles, ¿verdad? Dado el punto y el vector, las tres son fáciles. Entonces pude haber dado cualquiera. Ahora, ustedes tienen que ver cómo estamos trabajando en esta modalidad de pruebas de selección única, tienen que fijarse bien, si se les indica vectorial, entonces fijarse que entre la opción escogida sea la vectorial. O que si me dicen simétricas, entre las opciones escogidas sean las simétricas. Ahora, puede decir cuál corresponde a la ecuación y que todas sean simétricas, entonces yo escojo entre las simétricas cuál corresponde a esa recta. Hay que leer bien los enunciados. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, esa es la forma de generar puntos. Ahora, ¿cómo verifico yo que un punto dado, si un punto dado pertenece o no a una recta? Igual que en R a la 2. Si yo tengo la ecuación y igual a 3x más 1, por ejemplo, y yo les digo a ustedes, este punto pertenece a la recta, ¿cómo lo hacen ustedes? Sustituyen y se fijan si se obtiene una igualdad verdadera. Ese punto no pertenece a la recta, porque no satisface la ecuación de la recta.
es exactamente igual en R3. Ahora, en R3 hay un poquito más de cuidado, pero es exactamente la misma idea. Satisface la ecuación. No importa si me están dando la vectorial, la paramétrica o la simétrica. Debe satisfacer la ecuación de la recta. Entonces vamos a verificar si el punto 202 pertenece o no pertenece a la recta. Recuerden que en la ecuación, la que me están dando, las simétricas, yo tengo t igual a x más 1 entre 3. Tengo t igual a y más 2 entre 2. Y t igual a 1 menos z. Lo que voy a hacer es sustituir la x, la y y la z y todas me tienen que generar el mismo t. ¿Por qué? Porque yo genero un punto dado con un t específico. Entonces, t igual a 1 me generó este punto. Para yo generar cada una de estas coordenadas uso el mismo t. Entonces, es acá lo contrario. Yo tengo las coordenadas. Voy a ver si son generadas con el mismo t. Si yo sustituyo la x por 2, ese punto fue generado o esa coordenada generada con t igual a 1. Si yo sustituyo la y por 0, perdón, no por 2, es generado con t igual a 1. Pero si yo la sustituyo la z por 2 acá, es generado por menos 1. Por lo tanto, como no son generados, o sea, no me dio t, el mismo t para las tres coordenadas, yo puedo concluir que ese punto no pertenece a la recta. Me decían recta L1. Ese punto no pertenece a la recta. Lo mismo si me hubieran dado la paramétrica, las ecuaciones para el sistema de ecuaciones paramétricas o la vectorial. Vamos a hacer ahora con el punto 5, 2 menos 1. Por acá 5 más 1 entre 3 fue generado con t igual a 2. 2 más 2 entre 2 fue generado con t igual a 2. Y 1 menos menos 1. En este caso, ese punto sí pertenece a la recta. Entonces ya saben cómo generar puntos y cómo verificar si un punto pertenece o no a la recta. Preguntas. Les decía antes que en las ecuaciones que hay que tener más cuidado es la simétrica. La vectorial, dada la ecuación vectorial, yo les puedo preguntar a ustedes, esta es la ecuación de la recta, díganme cuál es el vector director y cuál es el punto por el cual, un punto por el cual pasa la recta, y la respuesta es inmediata. Todos ustedes me lo van a dar sin ningún problema. Lo mismo en la simétrica, si yo les doy esta ecuación y les digo, denme el vector director y el punto, la respuesta debería ser inmediata. Este es el punto, los coeficientes de la t, las componentes del vector director. Pero con la simétrica hay que tener más cuidado. Vamos a hacer este ejercicio. Considere la recta L cuya ecuación simétrica está dada.
Estas son las ecuaciones simétricas de la recta. Determine la ecuación vectorial y paramétrica. Bueno, para dar la ecuación vectorial y paramétrica, debo identificar el vector director y el punto. Entonces, debemos identificar el vector director y el punto. Y así como está, no es directa, porque se hizo un proceso de simplificación. Yo acá, por ejemplo, di la simplificada. La original, por decirlo así, es esta. Ahí puedo yo identificar directamente el punto y el vector director, pero yo simplifiqué y di esta. Entonces, para poder a partir de la simplificada dar el punto y el vector director, yo tengo que llegar a la original, a la forma x menos a, y menos b, z menos c en los numeradores. Entonces, hay que trabajar un poquito esta ecuación vectorial, perdón, estas ecuaciones simétricas. Con la primera no hay mucho problema, ese x más 3 lo escribimos como x menos negativo 3. Y lista, esta primera ya está original. Yo puedo identificar que la primera coordenada del punto es negativo 3 y la primera componente del vector director es 5. En la que sigue, tengo que tener cuidado. Primero voy a sacar un menos a factor común para llevarla a la forma y menos b. En la última tengo que sacar un 3 a factor común y escribirlo como z menos menos 1. Si saco el 3 me queda z más 1 y lo escribo como z menos menos 1. Todavía, así como está, no puedo identificar el punto y el vector director. Todavía no. Tengo que pasar este menos para el denominador y tengo que pasar este 3 para el denominador. Mucho cuidado cuando pasan el 3. El menos no hay problema, ¿verdad? El menos nada más lo pasamos y queda en vez de 3 negativo 2. Pero acá mucho cuidado, yo paso ese 3 para el denominador, pero lo paso correctamente, ¿verdad? No es pasarlo a multiplicar con el 9 porque la fracción cambia completamente. Para pasarlo para el denominador, yo lo tengo que pasar como un tercio. Al multiplicar extremos por extremos, medios por medios, vuelve al numerador. Entonces tengo que pasarlo correctamente. O podía haber hecho, lo hice así porque, bueno, en este caso se simplifica, entonces alguien puede simplificar 3 con 9 y escribir de una vez 3, pero ¿qué pasa si no se simplifica? Entonces, si aquí hubiese sido 2, por ejemplo, entonces lo paso como un medio y aquí me hubiera quedado 9 medios. Ahora sí, a partir de ahí yo puedo identificar que el vector director es 5 menos 2, 3. Y un punto por el cual pasa la recta es negativo 3, 3 negativo 1. Hubiese sido un grave error haber dicho que el vector director era 5, 2, 9 y que el punto era 3, no sé, 3, no sé qué hubieran dicho. Pero es un grave error. Hay que llevarlo a la forma x menos una constante, y menos una constante, z menos una constante. Los coeficientes de aquí tienen que ser 1, aquí tiene que ser una resta para poder identificar correctamente el punto y el vector director. Ahora sí,
¿Qué nos pedían? Dada la simétrica, escribir la vectorial y las paramétricas. Ya una vez identificado el vector director, bueno, todas son muy fáciles de obtener. Preguntas. Esta sería la vectorial, ¿verdad? Esta es la ecuación vectorial. Y ahora vamos a obtener las simétricas. Igualdad de vectores. X es igual a menos 3 más 5t. Y es igual a 3 menos 2t. Y z igual a menos 1 más 3t. Listo. Entonces, mucho cuidado cuando dan la vectorial. Y esto va a ser importante porque ahorita ya mismo vamos a pasar a estudiar rectas paralelas y perpendiculares. Entonces van a ver un ejercicio que diga, determine la ecuación paralela, perdón, sí, la ecuación de la recta que pasa por este punto y es paralela a esta. Ok, vamos a ver que para poder determinarla necesito identificar el vector director de esta recta. Y para poder identificar el vector director debo hacer este trabajo algebraico. Ok, entonces vamos a pasar a estudiar 3 aspectos. Cómo calcular el ángulo entre 2 rectas, cómo saber cuándo 2 rectas son paralelas, cómo saber cuándo 2 rectas son perpendiculares y cómo determinar punto de intersección entre rectas en el espacio. Entonces, dadas 2 rectas, cualesquiera. Supongamos L1 con vector director V, L2 con vector director W. 2 rectas son paralelas si sus vectores directores son paralelos. Así de simple, como lo podemos observar acá en este dibujo. Las rectas son paralelas si los vectores directores son paralelos. Son perpendiculares si los vectores directores son perpendiculares. El ángulo entre 2 rectas va a ser el ángulo formado por los vectores directores. Pero aquí hay que tener en cuenta un detalle cuando yo hablo de ángulo entre vectores. Si yo tengo 2 vectores cualesquiera, supongamos este vector, estos 2 vectores o estos 2 vectores. Recuerden que el ángulo formado por vectores siempre voy a tener 2 posibilidades. Yo tomo el menor. En este caso, ese ángulo en azul es el menor y en este caso, este ángulo en azul es el menor. Supongamos que esos son los vectores directores de las rectas dadas. Para las rectas dadas, yo siempre también voy a tener la posibilidad de 2 ángulos. Yo puedo hablar del ángulo entre las rectas como este, o puedo hablar del ángulo de las rectas como este. Los opuestos por el vértice son congruentes, eso no es problema. Pero ese en rosado y ese en anaranjado son vectores, perdón, son ángulos formados por las rectas. Vamos a convenir, como dice aquí la definición, igual que en ángulo entre vectores trabajamos con el menor, el ángulo entre rectas trabajamos con el menor. Es decir, siempre va a ser un ángulo, voy a señalárselos por ahí, un ángulo agudo. A lo sumo recto, es decir, a lo sumo 90 grados si las rectas son perpendiculares. Entonces hay que tener cuidado, porque no siempre el ángulo que me dan los vectores es el ángulo de las rectas. Si el ángulo formado por los vectores es agudo, la respuesta es la misma para el ángulo entre las rectas.
Pero si el ángulo que me dan los vectores es obtuso, no es que esté incorrecto, es que yo estoy obteniendo este de acá. Y ese no es el que debo dar como respuesta. El que debo dar como respuesta es este de acá, el agudo. ¿Cómo se saca? Muy fácil, el suplemento del ángulo dado. Estos dos ángulos, el rojo y el verde, es de 180 grados, entonces son suplementarios, se saca el suplemento. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. No necesariamente el valor que me dé como ángulo entre vectores es el ángulo entre rectas. O es lo que yo voy a dar como, o lo que debo dar como respuesta al ángulo entre rectas. Siempre vamos a dar como respuesta un agudo. Entonces, si el ángulo que me dan los vectores, porque los vectores podrían formar un ángulo obtuso, yo debo sacar el suplemento para dar la respuesta a el ángulo entre rectas. Eso está escrito por acá. Preguntas. Entonces, paralelismo, perpendicularidad y ángulo entre rectas. Veamos ahora intersección entre rectas. Aquí es similar, a R a la 2 es similar, pero hay un detalle que no tenemos en R a la 2. En R a la 2, siempre, o las rectas son paralelas o se intersecan. En R a la 3 podemos tener rectas no paralelas que nunca se intersecan. Entonces, vean que aquí no definimos rectas paralelas como rectas que no se intersecan. No, simplemente definimos paralelas como vectores directores paralelos. Porque podemos tener en R a la 3 rectas no paralelas y que no se intersecan. Estas rectas se le llaman rectas alabeadas. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, dos rectas son alabeadas, sí, no son paralelas y no se intersecan. Ese es el primer detalle. ¿Cómo se trabaja o cómo se determina el punto de intersección? Ahí sí es muy similar a R a la 2. ¿Cómo determinar el punto de intersección entre dos rectas en R a la 2? Resolviendo el sistema de ecuaciones formado por las ecuaciones de las dos rectas. Es similar en R a la 3. Vamos a resolver el sistema de ecuaciones. Y entonces acá lo que conviene es trabajar la forma paramétrica. Yo tengo la forma paramétrica de una recta, la forma paramétrica de una recta e igual o x con x, y con y z con z. Recuerden que un punto de intersección es un punto que satisface ambas ecuaciones. Entonces igual o x con x, y con y z con z. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces vamos a tener un sistema de ecuaciones. Ese sistema de ecuaciones podría tener solución única. Entonces las rectas se intersecan en un punto. Podría tener infinitas soluciones. Ese es el caso en que las rectas coinciden. Estoy hablando de la misma recta. Por ejemplo, esta de acá. Si yo tratara de sacar el punto de intersección entre estas dos rectas, si no supiera, digamos, que son la misma recta, e intento sacar el punto de intersección, el sistema me va a dar infinitas soluciones porque es la misma recta. Las rectas coinciden, es la misma recta. O podría tener no solución, las rectas no se intersecan. Ojo, las rectas no se intersecan, no implica que sean paralelas, no se intersecan nada más. Vamos a ver, este primer ejemplo está resuelto y luego pasamos a resolver ejemplos. Supongamos que tenemos esta recta L1, forma vectorial. Me dan esta recta L2. Podemos verificar que las rectas se intersecan en el punto -1, 3, 1. Ya eso ustedes lo podrían hacer sin ningún problema. ¿Cómo hacen? Verifiquen que ese punto pertenece a esta recta y verifiquen que ese punto pertenezca a esta recta.
Si lo hacen, van a obtener que en la primera ecuación, bueno, el punto se genera con t igual a 0, eso sale a simple vista. Y en la segunda ecuación se genera con t igual a 1. Entonces, efectivamente, este punto pertenece a la recta y este punto pertenece a la recta, por lo tanto, esas rectas se intersecan en ese punto. Es un punto, tanto en R2 como en R3, es un punto que pertenece a ambas rectas. Podemos observar que esta recta L1 es paralela a esta recta L3. ¿Cómo yo sé o cuál es la definición de rectas paralelas en R a la 3? Vectores directores paralelos. Este vector paralelo a este vector. ¿Y cuándo dos vectores son paralelos? Cuando uno es múltiplo escalar de otro. Este vector es múltiplo escalar de este, los vectores directores son paralelos, por lo tanto las rectas son paralelas. L1 perpendicular a L4. ¿Cómo yo sé que dos rectas son perpendiculares? Son perpendiculares si los vectores directores son perpendiculares. ¿Cómo yo sé si los vectores directores son perpendiculares? Si el producto punto entre ellos es 0. Si el producto punto entre ellos es 0, los vectores directores son perpendiculares y por lo tanto las rectas son perpendiculares. L1 no interseca a esta recta. Para sacar, les decía, para sacar el punto de intersección de dos rectas, esta es L1. Yo voy a obtener las ecuaciones paramétricas de esa recta. Estas son las ecuaciones, perdón. Esas son las ecuaciones paramétricas de L1. Este es L1. L4, las ecuaciones paramétricas serían estas de acá. Ahora bien, para sacar el punto de intersección de ambas rectas no nos conviene trabajar el mismo parámetro. ¿Por qué razón? Porque el punto de intersección no se genera con el mismo parámetro en ambas rectas. Por lo tanto, si ahí usé la T, aquí uso cualquier otra letra, por ejemplo la S. Y entonces, para sacar el punto de intersección, igualo X con X, que es esta primera ecuación de aquí, igualo Y con Y, que es esta segunda ecuación de aquí. Ahí o yo cometí un error o vamos a ver. 2 más 4S, sí, aquí hay un error. Aquí es aquí es 2 más 4S. 2 más 4S. Y luego, 1 igual a menos 1 más 3S. Y se resuelve este sistema de ecuaciones. Dependiendo del número de soluciones, es la respuesta, que son estos tres posibles casos que tenemos acá. Si el sistema no tiene solución, como en este caso, entonces las rectas no se intersecan. Si tiene solución única, se interseca en un punto y si tiene infinitas soluciones, coinciden. Ahora bien, hay que tener cuidado porque este sistema no es un sistema cuadrado. Tengo más ecuaciones que incógnitas. Por lo tanto, no puedo usar el determinante, por ejemplo, para saber o estudiar el número de soluciones. Tendría que usar Gauss-Jordan. En este caso ya nos están diciendo no tiene solución.
Entonces, como no tiene solución, las rectas no se intersecan. Pero cuidado con ese detalle. Ok, yo trabajo la forma paramétrica, pero uso diferente parámetro en cada ecuación. Si yo usara el mismo parámetro a la hora de igualarlas, estoy suponiendo que el punto de intersección se va a generar con el mismo parámetro en ambas rectas, lo cual es falso, lo cual podría ser falso si no es la misma recta. Es más, siendo la misma recta, si no son equivalentes, el t puede cambiar. Entonces, vean que acá un t se generó con, en la primera ecuación se generó con t igual a 0 y en la segunda con t igual a 1. Entonces, debo suponer a la hora de igualarlas el parámetro diferente. Preguntas. Denme un momento para conectar la compu, por favor. Entonces vamos a hacer ejercicios de paralelismo, perpendicularidad, ángulo, intersección. Encontrar las ecuaciones paramétricas y simétricas de la recta que pasa por este punto y es paralela a esta recta. ¿Alguien me puede decir qué forma me están dando para esta recta? ¿La vectorial, las paramétricas o las simétricas? ¿Qué forma me están dando para esta segunda recta? ¿Alguien me puede decir? La de t igual a t igual a t. Las simétricas, la más difícil. Esa. Ok. Los ejercicios de paralelismo y perpendicularidad son muy sencillos. Similar a R2. En R2, ¿cómo era? Son paralelas y las pendientes son iguales, son perpendiculares y el producto de las pendientes es negativo 1. Bueno, acá son paralelas si los vectores directores son paralelos, son perpendiculares si los vectores directores son perpendiculares. Entonces, si yo quiero hallar la ecuación de una recta que pasa por este punto y es paralela a esta, lo primero que tengo que hacer es determinar, ya tengo el punto, determinar el vector director. Pero no es un vector director cualquiera, porque la recta tiene que ser paralela a esta recta. Entonces, el vector director tiene que ser paralelo al vector director de esta recta. Y para determinar un vector director paralelo al vector director de esta recta, tengo que identificar el vector director de esta recta. De una vez voy a ir reescribiéndola para poder identificar correctamente el vector director. Bueno, aquí no necesito identificar el punto, pero bueno, no hay problema. Entonces, bueno, aquí me faltó pasar el negativo también. Cuando yo paso esta constante que está acá para el denominador, yo la paso como 1 entre esa constante para mantener la igualdad verdadera. Lo mismo por acá, 1 entre esa constante. Entonces, el vector director de la recta dada, voy a llamarle V sub M, porque M se llama la recta. El vector director de la recta dada es menos 2, 1 medio, 1. No necesitaba identificar el punto, pero el punto es 3 3 menos 9 medio, 0. Si lo necesitara, si fuera otro ejercicio. En este no, en este únicamente me interesa el vector director.
El vector director de la recta buscada, que se llama L, la recta, debe satisfacer ser paralelo a ese vector. Tengo infinitos vectores paralelos a ese vector. Así que puedo tener infinitas respuestas a este ejercicio. Infinitas respuestas en el sentido de infinitas formas de escribir la ecuación. Pero es una única recta, no es que hayan infinitas rectas, es una única recta, pero la ecuación puede ser escrita de diferentes formas equivalentes, infinitas formas equivalentes. Entonces, la forma más simple, tomar el mismo vector. Un vector es paralelo consigo mismo, puedo tomar exactamente el mismo vector o cualquiera paralelo a ese. Entonces, voy a dar dos distintos, por decir algo. Entonces, bueno, me piden las paramétricas y simétricas. Bueno, voy a dar las paramétricas. El punto es -4, 0, 5. Y el vector director puede ser -2, 1/2, 1. Esta es una posible respuesta. Alguien puede decir, ay, yo no quiero trabajar con fracciones. Entonces voy a trabajar para L. Bueno, en este caso trabajé el mismo vector para L. El mismo vector. Bueno, voy a dar primero este y luego doy la otra posible respuesta. Esta es una respuesta. Esa sería la paramétrica. Las simétricas sería x más 4 entre -2. Y entre 1/2. Y z menos 5 entre 1. Puedo dejarla así o podría escribirla como -x menos 4. Tienen que fijarse, al ser una prueba de selección única, tienen que fijarse si está esa o está esta otra. O sea, si se hace algún pequeño procedimiento de simplificación. Estas serían las paramétricas, ¿verdad? Y estas serían las simétricas. Esa o esa. Otra es, bueno, que alguien diga, yo no quiero trabajar con ese vector. Y digan, yo voy a multiplicar por 2 ese vector. Que me quedaría el vector -4, 2, perdón, 1, 2. Es decir, obtuve el vector de la recta L multiplicando por 2 el vector de la recta M. ¿Por qué por 2? Porque quise por 2. Alguien lo pudo haber multiplicado por 8, por 10, cualquiera, sigue siendo paralelos. Y entonces la ecuación, solo voy a escribir la paramétrica. La ecuación cambiaría. -4, el punto si era así, -4, 0, 5. -4 menos 4t, t, 2t. Es la misma recta, pero es una forma distinta porque estoy trabajando con otro vector paralelo. Preguntas. Vean la importancia de saber o de identificar correctamente el vector director si me dan la simétrica. Hubiese sido un grave error que yo hubiera trabajado, no sé, con 2, 1, 1. O con 1, 1, 1. No sé, el que se les ocurra ver aquí en el denominador. No. Debo hacer ese pequeño trabajo algebraico para identificar correctamente ese vector director. Vamos a ver por acá otro ejercicio de paralelismo.
Determine si la recta que pasa por estos dos puntos es paralela a la recta que pasa por esos dos puntos. ¿Hay dos rectas? Voy a llamarle L a la recta que pasa por los puntos 5, 2, 1, 9, 10, 1. Entonces voy a determinar el vector director de esa recta. O un vector director. En realidad uno no debería de hablar él, debería de hablar un, porque no hay un único. Voy a hacer, si tengo dos puntos, voy a tomar como vector director de la recta la resta de esos dos puntos. Cualquiera, este menos este o este menos este, cualquiera. Ya vimos en un ejercicio inicial que yo puedo determinar la ecuación de una recta dado dos puntos, ¿verdad? Saco el vector director tomando como vector director el vector con punto inicial final en esos puntos dados y cualquiera de esos dos puntos. Este es el vector director de la recta L. Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a llamarle M a la otra recta. La recta que pasa por el punto menos 6, 4, 3. Perdón. Menos 16, menos 16, 3. Voy a hacer este punto, aquí voy a hacerlo al revés, voy a hacer este menos este. Este sería el vector director de la recta M. Entonces identifico o determino el vector director de cada recta. Menos 6 menos menos 16, 10 positivo. 4 menos menos 16, 20. Y 3 menos 3, 0. ¿Para qué hice esto? Tengo que determinar si las rectas son paralelas. Por definición, las rectas son paralelas si los vectores directores son paralelos. Voy a verificar si los vectores directores son paralelos. Entonces, las rectas son paralelas si los vectores directores son paralelos. La pregunta es, ¿son paralelos? Bueno, vamos a ver si son paralelos. Recuerden que para ser paralelos, uno debe ser múltiplo escalar de otro. Sus componentes deben ser proporcionales. Entonces, la primera componente de VL entre la primer componente de VM, esa proporción tiene que ser igual a la segunda componente entre la segunda y la tercera, o sea, las correspondientes. ¿Cuál ponga en el numerador, cuál ponga en el denominador, es lo mismo. Voy a escribirlo por acá para que sepan qué fue lo que hizo cuando estén estudiando el PDF. Son paralelos si sus componentes son proporcionales. ¿Son proporcionales? Bueno, inicialmente no lo sé, voy a ver. Voy a ver si me dan exactamente la misma proporción, la misma constante. En este caso sí son proporcionales, ¿verdad? 2/5 en este caso, ¿verdad? Sí, 2/5. Ah, sí, bueno, sí. Obviamente esta última fracción no tiene sentido. Ni me fijé cuando la escribí, 0 en el denominador no tiene sentido.
Ahora bien, aquí está ese detalle del cero. Cuando es cero en una, debe ser cero en la otra. Si no es cero, si es cero solo en esta y no es cero en esta, por más que haya proporcionalidad entre las dos primeras, no van a ser paralelos. Porque al multiplicar por cualquier constante, en una se va a generar cero y en la otra no se va a generar cero, no serían paralelos. Entonces hay que tener cuidado con ese detalle. Entonces, los vectores son paralelos. Puedo concluir que las rectas son paralelas. Esa es la forma de verificar que dos rectas son paralelas. Preguntas. Bueno, estos dos primeros ejemplos eran de paralelismo. Ahora vamos a trabajar de intersección. Determine en caso de existir el punto de intersección entre esas dos rectas. Ya les mencioné arriba cómo lo vamos a hacer, bien sencillo. Obtengo las formas o la ecuación del sistema de ecuaciones paramétricas de ambas rectas. La recta L1 tiene ecuaciones paramétricas x igual a 3 más t, y igual a menos t, z igual a 4 más 2t. Para L2, mucho cuidado, uso otro parámetro. A partir de las simétricas es muy fácil obtener las paramétricas. Igual en esto a t, igual en esto a t, e igual en esto a t, y ya obtenemos las paramétricas. Sería x, bueno, si quieren verlo más fácil, 2s menos 5 igual a x, s menos 1 igual a y, s menos 3 igual a z. Si igualo esto a s y esto a s, por lo tanto, voy a resolver el siguiente sistema de ecuaciones. Igualo x con x y y con y. Dependiendo del número de soluciones de ese sistema será mi respuesta. No es un sistema rápido de resolver, porque no es cuadrado. Hay más ecuaciones que incógnitas. Puedo tener cualquiera de los tres casos, solución única, no solución o infinitas soluciones. Yo voy a suponer en este punto que ya ustedes todos saben usar Gauss-Jordan. Gauss-Jordan se evalúa en el segundo parcial. Por lo tanto, voy a recomendarles resolver ese sistema, dada la modalidad en que estamos, ¿verdad? Porque en modalidad presencial no podría hacerles esta recomendación. Les voy a recomendar resolver ese sistema usando una aplicación. No sé si alguno de los grupos resolvió el sistema usando Wolfram Alpha. ¿Alguien usó Wolfram Alpha para la tarea? No he revisado la tarea, así que no sé. ¿Alguien usó Wolfram Alpha? No. Nadie. Bueno, entonces no sé si la conocen, no sé si lo saben usar. Voy a ver si puedo accesar aquí en la tabla para no tener que compartir la pantalla de la computadora. Wolfram Alpha, yo se los había mencionado, es la versión gratuita, la versión web, perdón, Wolfram Alpha. La versión web de un software matemática, un software bien utilizado en el área matemática, que se llama matemática. Voy a digitar. Esta aplicación tiene la gran ventaja de que usted digita las ecuaciones tal y como están. No las tengo ni siquiera que reacomodar, nada. Si recuerdo mal, traten ustedes de ver. La primera ecuación es 3 más t igual a 2s menos 5.
3 más, ay, perdón, no. 3 más t igual a 2s menos 5, coma, la segunda ecuación era menos t igual a s menos 1. Menos t igual a s menos 1, 4 más 2t igual a s menos 3. Vamos a ver si recuerde bien. 4 más 2t igual a s menos 3. Y le dan por acá el igual. Él casi estoy segura que ya lo interpreta como un sistema, exactamente, lo interpreta como un sistema y me da el conjunto solución. ¿Lo ven aquí abajo? T igual a, perdón, S igual a 3, T igual a menos 2. Es decir, el sistema tiene solución única. Y como el sistema tiene solución única, las rectas se intersecan. S igual a 3 y T igual a menos 2, si no recuerdo mal. Correcto. Mucho cuidado porque, bueno, ya sabemos que las rectas se intersecan, pero la respuesta o el ejercicio es determine el punto de intersección. Esto no es el punto de intersección, el punto no es 3 menos 2, ¿no? Porque no estoy trabajando ni siquiera en R a la 2. Esto me da el parámetro que me genera el punto de intersección. En la primera recta, perdón, en la segunda recta me lo genera si yo sustituyo la S por 3 y en la primera ecuación me lo genera si yo sustituyo la T por negativo 2. ¿Cuál sustituyo? Cualquiera de las dos. Es más, para verificar el ejercicio debería hacerlo con los dos. Me tienen que generar el mismo punto porque es el punto de intersección. Si yo sustituyo en este sistema la S por 3, me tiene que generar el mismo punto que si yo sustituyo en este sistema la T por negativo 2. Vamos a ver cuál es ese punto de intersección. Voy a sustituir aquí la S por 3. 2 por 3 menos 5. 1. 3 menos 1, 2 y 3 menos 3, 0. Ese fue el punto que me generó, perdón. Sustituir la S aquí por 3. Voy a verificarlo acá. Voy a sustituir la T por negativo 2. 3 menos 2, 1. Menos 2, 2. Y 4 más 2 por menos 2, 0. Efectivamente me genera el mismo punto de intersección. Entonces, como el sistema tiene solución única, ya puedo concluir que las rectas se intersecan. Y además, resolviendo el sistema, puedo sacar los parámetros en cada recta, el valor de parámetro en cada recta que me genera el mismo punto de intersección. ¿Preguntas? Veamos el siguiente ejemplo. Dadas esas dos rectas, ya me dan de una vez el sistema de ecuaciones paramétricas para cada sistema, para cada recta. Muestre que L1 y L2 son alabeadas, es decir, no son paralelas ni se intersecan. Debemos verificar las dos cosas. Lo primero es que vamos a verificar es que no son paralelas.
Mucho cuidado, el enunciado dice muestre, no dice determine. Si el enunciado dijera determine si las rectas son alabeadas, mi respuesta podría ser son alabeadas, no son alabeadas. Pero en este caso dice muestre, por lo tanto ya me están diciendo son alabeadas, demuéstrelo. Muy diferente a si hubiera dicho determine. No son paralelas. Bueno, voy a ver cuál es el vector director de L1. Voy a llamarle V1. El vector director, recuerden que son los coeficientes del parámetro. En este caso, menos 1, menos 2, 1. El vector director de la segunda recta. Menos 1, 3 y ojo que en la última no aparece. El t quiere decir que su coeficiente es 0. Ya con solo aquí haber un 0 y aquí haber un 1, ya no, los componentes no van a ser proporcionales, no va a existir ninguna constante tal que diferente de 0, tal que al multiplicarla por 1 me genere el 0. Ya con solo eso da para ver que no son paralelos. Tampoco las otras dos son proporcionales, menos 1 entre menos 1 es 1 y menos 2 entre 3 es menos 2 tercios, las rectas no son paralelas. Los vectores no son paralelos, pues no existe un número real tal que yo pueda escribir V como K veces V2. Esa K es esa constante de proporcionalidad, que en el ejercicio anterior era, lo que habíamos resuelto aquí arriba era 2/5. Como esa constante existe, entonces los vectores son paralelos. En este caso no existe. Entonces los vectores no son paralelos. Por lo tanto, las rectas no son paralelas. Primer requisito para ser ablaviadas no se satisface. Perdón, se satisface para ser ablaviadas, no son paralelas. Vamos con la segunda. El punto de intersección. Vamos a ver si existe. Vamos a resolver el sistema 1 menos alfa igual a 2 menos beta. 2 menos 2 alfa igual a 3 beta. Y 3 más alfa igual a 1. Este sería un sistema más fácil de resolver porque yo puedo despejar alfa de aquí, sustituirlas en las otras dos ecuaciones y ver que me genera un beta diferente. Pero bueno, vamos a usar la aplicación que les acabo de mostrar, la página web o el sitio web que les acabo de mostrar. No voy a trabajar con alfa y beta, voy a trabajar con A y B. 1 menos A igual a, ya se me olvidó que iba, 2 menos B. Esa sería la primera ecuación. La segunda, 2 menos 2A igual a 3B. Y la tercera, 3 más A igual a 1. Le doy el igual que tengo por aquí. Y por acá abajo, no sé si lo ven porque no puedo señalar exactamente, por aquí abajo, no sé si ven el puntito,
me dice que no tiene solución, no existe solución, ese sistema no tiene solución. Por aquí abajo, donde dice soluciones. Entonces el sistema no tiene solución, por lo tanto L1 y L2 no se intersecan. Ya encontramos dos rectas que no se intersecan y no son paralelas. Por lo tanto, las rectas son alabeadas. Siempre que me pidan verificar, demostrar o determinar, debo verificar las dos cosas, que no sean paralelas y que no se intersequen. Preguntas. Un momento, por favor. Por ahora no, profe. Gracias. Voy a hacer un ejercicio de ángulo entre rectas. ¿Me dan estas rectas? ¿Qué tipo de ecuación me están dando en este caso? Está escrito un poco diferente a los ejercicios que hemos trabajado. ¿Qué tipo de ecuación me están dando en este caso? La panorámica. Paramétrica. Sí. Perdón. Están escribiendo, en vez de escribir el sistema en forma vertical, lo están escribiendo en forma horizontal. Denme un momento, por favor. ¿Cómo se saca el ángulo entre rectas? Muy fácil, ángulo entre vectores directores. Pero entonces debo identificar los vectores directores. Voy a llamarle L1 a esta recta y L2 a esta recta. Entonces, el vector director de L1 o un vector director es menos 3, 1, 1. Y el vector director de L2 sería 2 menos 1, 0. Recuerden que los vectores directores, cuando me dan la forma paramétrica, son los coeficientes de la t. Y entonces voy a sacar el ángulo entre esos dos vectores. ¿Recuerdan la formulita del ángulo? Producto punto de los vectores entre el producto de las normas de los vectores. Producto punto menos 6, menos 1, menos 7. Norma del primer vector. 9 más 1 más 1, raíz de 11. Norma del segundo vector, raíz de 5. Ahí es arco coseno, perdón. Arco coseno. Y hacemos ese cálculo. Lo podemos dar en grados o en radianes. En radianes es 2.80 por ahí. Si lo hacen en grados,
160, 71. Cualquiera de los dos, lo que sí hay que tener cuidado, y en ese caso les recomendaría, bueno, en realidad tienen que fijarse bien entre las opciones. Recuerden que siempre, siempre el ángulo debe estar en el intervalo de 0 a 90 o de 0 a pi medios. Bueno, 0 abierto, ¿verdad? No tiene sentido hablar de ángulo 0 entre rectas. Ya sea que lo haya trabajado en grados, que en este caso es 160, o lo haya trabajado en radianes, que era 2.8, ese ángulo no corresponde a un ángulo agudo y siempre vamos a dar como respuesta el ángulo agudo. Si el ángulo entre los vectores es el ángulo agudo, todo bien. Esa es la respuesta al ejercicio. Si el ángulo no es el ángulo agudo, el ángulo entre las rectas, yo lo calculo como el suplemento, ya sea pi menos 2.80 o 180 menos 160. El suplemento porque siempre doy como respuesta un ángulo agudo. Mucho cuidado, porque esto es para rectas. Si fuera vectores, o sea, si el ejercicio fuera determine el ángulo entre vectores, bueno, el ángulo entre vectores es este. El ángulo entre vectores siempre, el valor que me dé la calculadora, el valor que me dé la función arco coseno, ese es el ángulo entre vectores. Pero el ángulo entre rectas siempre voy a tener dos posibilidades. Entonces, para todos trabajar con el mismo ángulo, vamos a trabajar convenir o vamos a convenir trabajar con ángulo agudo. Entonces, en este caso no era agudo, determinamos el agudo. Preguntas. Ya hicimos ejemplos de paralelismo, ya hicimos ejemplos de punto de intersección y acabamos de hacer un ejemplo de ángulo. Nos falta perpendicularidad. Fueron los 4 conceptos que estudiamos en esta última parte de la clase. Entonces vamos a hacer 2 ejemplos de perpendicularidad. Encuentre la ecuación que pasa por este punto y es perpendicular a estos 2 vectores. Sea L la recta buscada. Yo quiero que la recta sea perpendicular a este vector y a este vector. Eso quiere decir que el vector director, voy a llamarle VL, tiene que ser perpendicular a este vector y tiene que ser perpendicular a este vector. ¿Cómo determino un vector perpendicular a 2 vectores dados? ¿Alguien me sabe decir? ¿Cómo determino un vector perpendicular a 2 vectores dados? Lo vimos en la última clase. Nadie sabe cuántos hay en clase. Vamos a ver cuántos hay. 13 de 43. ¿Dónde están los otros 30? El producto cruz de los vectores dados. Si yo quiero determinar un vector perpendicular a 2 vectores dados, debo sacar el producto cruz de esos 2 vectores.
¿Recuerdan cómo se saca un producto cruz? Profe, ¿es el producto cruz o el producto punto? Cruz. Ok. Es la interpretación geométrica del producto cruz. El producto cruz es un vector perpendicular a los dos vectores dados. Yo verifico que dos vectores son perpendiculares si el producto punto entre ellos es 0. Dos vectores. Pero aquí el ejercicio es diferente. Yo quiero determinar un vector perpendicular a dos vectores. Yo quiero que el vector que ando buscando sea perpendicular a este y perpendicular a este. Sí, el producto punto con este es 0 y el producto punto con este es 0. Pero si lo resuelvo de esa forma, va a llevar un poquito más de trabajo. Más fácil resolverlo haciendo el producto cruz de los dos vectores dados. Si hacemos el producto cruz, me va a dar el vector 7 por 7. ¿Sí? 7 por 7. Perdón. No, sí. 7 menos 2, 3. 7 menos 2, 3. 4, 7 menos 3. Ajá. Entonces sería 47 por 7, 49 más, porque es menos 8. No, esa no es I, perdón. 6 menos 21. Entonces sería menos 15 la primera componente, ¿verdad? La segunda sería menos 21, menos 12 y le cambio el signo. 33 y la última era la primera que había calculado, 57. Por lo tanto, la recta buscada, no me dicen cuál ecuación trabajar, voy a trabajar la más directa, la vectorial. Tengo el punto, es 4, 6, 1. Y ya tengo el vector director, es menos 15, 33, 57. Esta es la recta que pasa por este punto y es perpendicular a dos vectores dados. Ya para terminar la clase vamos a hacer un último ejercicio de perpendicularidad. Nosotros al inicio de la clase trabajamos, dada una recta, un punto y una recta, hallar la ecuación paralela a esa recta que pasara por ese punto, ¿verdad? Es los primeros ejercicios de paralelismo, este de acá. Encontrar las ecuaciones paramétricas y simétricas de la recta que pasa por este punto y es paralela a esta recta. Ese ejercicio tenía solución única. Había varias formas. Solución única en el sentido que es una única recta. Ahora, esa recta o la ecuación de esa recta yo la podía dar de esta forma o de esta forma, pero es la misma recta. Había solución única con infinitas formas de dar la respuesta, tomando diferentes vectores directores. El ejercicio equivalente en perpendicularidad tiene infinitas soluciones. El ejercicio de encontrar la ecuación de una recta que pase por un punto y sea perpendicular a una recta tiene infinitas soluciones. Vamos a verlo con este ejercicio de acá. Tiene infinitas soluciones en el sentido de infinitas rectas, a diferencia del ejercicio anterior. Por esa razón, en este caso, en el anterior, se pedía perpendicular a dos vectores dados. Si fuera a un solo vector, el ejercicio tiene infinitas soluciones. Por eso se especificaba a dos vectores. Si es a dos vectores, el ejercicio tiene solución única. O si fuera hallar la ecuación de una recta que pasa por este punto perpendicular a dos rectas, tiene solución única. Pero este, que es un punto y una recta, tiene infinitas soluciones. Vamos a ver. Dice CAV, el vector 1, 1,
Y consideremos esta recta, es decir, la recta con este vector director. Encuentre la recta que sea perpendicular a L1 y pase por este punto. Bueno, sea L la recta buscada. L es perpendicular a L1 si el vector director de L es perpendicular al vector director de L1. Yo voy a suponer que el vector director de L, no sé, es el vector ABC. Antes yo tenía la diferencia de que quería el vector perpendicular a dos vectores dados, entonces yo calculé el producto cruz y me dio un único vector. Pude haber trabajado ese vector o cualquiera paralelo a este, pero al fin y al cabo es la misma recta. Acá yo solo tengo un vector. Yo quiero este vector perpendicular a este vector. No puedo hacer producto cruz con un único vector. Voy a usarlo de producto punto. El producto punto de este vector con V1, que en realidad es V, porque en el ejercicio se le llamó V, voy a llamarle V, es 1, 1, 1. Debe ser 0. Es decir, A más B más C tiene que ser 0. Pero esa ecuación, tengo una ecuación con 3 incógnitas, tiene infinitas soluciones. Algunos ejemplos, por ejemplo, VL podría ser el vector 2, 5, menos 7, por decir algo. Ay. Por decir algo, sumen estas componentes, es 0. Por ser el vector aquí 1, 1, es muy fácil encontrar las soluciones. Otra posible solución, no sé, 3 menos 1 menos 2. Estos vectores no son paralelos, o sea, no me representan el mismo vector director, no son paralelos y todos son perpendiculares a esta recta. Este ejercicio tiene infinitas soluciones. Dos de ellas debe pasar por el punto 0, 1, menos 1. Esta es una solución. Esta es otra solución. Es más, esta de acá es otra solución. Y ninguna de ellas son paralelas, o sea, ninguna de ellas representa la misma recta, representa el mismo vector director. Claro que si me pedían una, no sé qué me pedían acá, encuentre una
yo doy como respuesta cualquiera de ellas. Cualquiera en el entendido que existen infinitas rectas que satisfacen las condiciones dadas. Pasar por este punto y ser perpendicular a esta recta. Muy diferente al ejercicio de paralelismo. En ese ejercicio habían infinitas formas de dar la respuesta. De aquí yo di dos formas distintas, pero representan la única recta. El ejercicio tenía una única solución, una única recta que pasaba por el punto y era paralela a la recta dada. Que existan infinitas formas de escribir la ecuación es porque puedo tomar como vector director cualquier vector paralelo a este, pero al fin y al cabo la misma recta, una única recta. Entonces mucho cuidado con ese detalle. Para terminar recta nos falta estudiar distancia de un punto a una recta, que lo vamos a dejar para la próxima clase. Entonces en la próxima clase terminamos rectas con esta primera parte y estudiamos planos. Entonces por acá quedamos con la clase del día de hoy.